Floricanto presenta. Qué gran oportunidad nos brinda hoy nuestro buen Dios de seguir en contacto con Él. En este programa, Momentos de Paz, podremos tener contacto con Él a través de su palabra, reflexionar en Él y en otras muchas cosas que valen la pena. Y de esta manera haremos que este día sea un gran día de acuerdo al proyecto de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Este texto del Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta a San Juan Bautista, que ve venir hacia él a Jesús y dice a todos los presentes: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Y Juan Bautista pronuncia unas palabras con las que termina el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, que quiero que reflexionemos, aunque sea brevemente, pero profundamente en esas palabras. Dice hoy San Juan Bautista: Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Quiero que reflexionemos tú y yo en esa palabra tan importante: testimonio. Aquel que es testigo de lo que ha visto. Si nosotros recordamos a los apóstoles, vemos en cada uno de ellos un vivo testimonio de Jesús. Con su vida e incluso con su muerte, son testigos de la resurrección, dicen ellos. Son testigos del Cristo vivo que está presente en ellos y en los demás, y dan testimonio de Él. Si recordamos a los primeros cristianos, dice la palabra de Dios que muchos, solamente al ver su testimonio, se acercaban a la religión, se acercaban a Cristo, porque decían: miren cómo se aman. Y ese amor que tenían entre ellos, aquellos primeros cristianos, era el testimonio para todos los demás, el testimonio que atraía para vivir como ellos. Hoy nos preguntamos tú y yo, el día de hoy, ¿cómo puedo dar testimonio de Cristo? ¿Tengo que salir a predicarlo a las plazas, a las casas? No necesariamente, qué bueno que lo prediques, pero no es la única forma de que des testimonio. Te invito a pensar en el testimonio que es muy bueno que tú des de Cristo en tres maneras muy concretas. La primera es el cumplimiento de tu misión, de la tarea que tienes que cumplir, que realizar en la vida. Si eres esposo, padre o madre de familia, religiosa, sacerdote, maestro, servidor público, trabajador en una empresa, minero, si estás en la cárcel, lo que tú estés realizando es el espacio ideal para que des testimonio. Es decir, que de tal forma
hagas eso que haces, que se vea verdaderamente que lo estás haciendo como lo haría Jesús. Si Jesús tuviese que realizar esto que yo estoy realizando, ¿cómo lo haría? Y esforzarte por hacerlo de la mejor manera, al estilo de Cristo. Eso es dar testimonio de Él. Aunque no dijeras ni una sola palabra, pero con tus acciones se vería o se ve que estás dando testimonio de Cristo. Qué bueno que también con tus palabras lo digas, porque estarás explicando las razones de por qué vives así. Pero tu sola acción puede dar testimonio de Cristo en el cumplimiento de tu tarea, de tu misión, de aquello que tú vives y haces. Una segunda forma muy importante también de dar testimonio de Cristo se presenta en tus decisiones. Todos los días tomas decisiones. Algunas de ellas no tendrán gran trascendencia y otras sí serán verdaderamente importantes. El decidir con los criterios de Cristo, con el Evangelio, con la doctrina de Él, es un verdadero testimonio que tú das a los demás. Es tan fácil dejarnos llevar en nuestras decisiones por lo que los demás dicen, opinan o piensan. Es tan fácil seguir el criterio de los demás que muchas veces no es el criterio de Cristo. Nos acordamos del Señor que dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Que cuando nosotros seguimos los pensamientos del Señor y los caminos del Señor en las decisiones que nosotros tomamos, estamos brindando un verdadero testimonio. Siempre que vayas a tomar una decisión, pregúntate: ¿qué quiere Dios aquí? ¿Qué quiere que yo decida? ¿Qué quiere Él que yo haga? Toma esa decisión y estarás dando un verdadero testimonio de Él. Tomar las decisiones al estilo de Cristo es recordar esas palabras tan llenas de significado que pronuncia un poco antes de vivir su pasión. Padre, si es posible que pase de mí esta prueba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y toma la decisión de aceptar ese plan de Dios. Bien, pues así como debemos dar testimonio en el cumplimiento de nuestra misión y en las decisiones, la tercera forma, como te invito a dar testimonio del Señor, es en las diversas circunstancias por las que tú atraviesas. Hay algunas circunstancias en las que relativamente es fácil dar testimonio, porque son circunstancias que se nos presentan atractivas, bonitas, fáciles. Pero hay también circunstancias muy difíciles, como cuando está presente el dolor, el sufrimiento, lo desconocido. Se trata de dar testimonio del Señor, como se dice, en las duras y en las maduras. Y tomando un dicho muy popular en nuestro tiempo: el que es buen gallo donde quiera canta. Así también el que es buen cristiano, el que da testimonio de Jesús, donde quiera lo da, en todas partes, cuando las cosas van muy bien y cuando van muy mal, cuando se está viviendo una situación agradable y cuando se vive una situación desagradable. Dar testimonio en un tipo de situaciones y en otra, en todo tipo de situación, habla muy bien de aquel que cree en Cristo y vive como el Señor quiere que viva. Por eso las palabras del Salmo responsorial de la misa de este domingo habrán de servirnos para terminar este momento de reflexión, para poderle decir a Dios con el salmista
y ojalá tú se lo digas, siempre dando testimonio de Él. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El rey y el vino. Había una vez un rey en un pequeño país, con un reino lleno de viñedos donde todos sus súbditos se dedicaban a la fabricación del vino. Exportaban ellos a otros lugares, y las 15.000 familias que habitaban en este reino ganaban lo suficiente para vivir bien y pagar sus impuestos. Pero el rey, que era justo y comprensivo, no quería dañar el bolsillo de sus habitantes para el bien de sus familias y de sus hijos. Así que decidió abolir los impuestos. Quitó los impuestos. Esa era la gran noticia en todo el reino. Pero había pedido una única contribución para solventar los gastos del reino. Y esta contribución se refería a una jarra de 1 litro del mejor de sus vinos, y todos deberían de vaciarla en el gran tonel que estaba construido en la parte de atrás del palacio. La noticia, pues, corrió rápidamente por todo el reino y se pegaron carteles en las principales calles y plazas. La alegría de la gente fue indescriptible. En todas las casas y las plazas se alababa al rey y se cantaban canciones en su honor. Se decía, tenemos el mejor de los reyes. Y por fin llegó el día de la contribución. Toda esa semana los habitantes se recordaban unos a otros que no faltaran a la cita para darle al rey lo que él merece. La conciencia cívica sería la justa retribución al gran gesto de generosidad del soberano. Desde muy temprano comenzaron a llegar al reino todas las familias enteras, con su jarra de vino. Una por una subía a una escalera para vertir su vino en el gran tonel y bajar por otra escalera. El tesorero del reino colocaba en la solapa de cada campesino un escudo con el sello del rey. A la media tarde, ya casi noche, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo que nadie había faltado. El enorme barril de 15.000 litros estaba lleno. Así que el rey estaba orgulloso y satisfecho, y quiso celebrar con el pueblo que se encontraba reunido en la plaza que estaba enfrente del palacio. El rey le dio una copa de cristal a uno de sus sirvientes y le pidió que trajera una copa del vino. Y mientras el sirviente le traía la copa, el rey se dirigió a su pueblo con estas palabras: «Querido y maravilloso pueblo, tal como me lo imaginé, todos los habitantes del reino han cumplido hoy con lo que les he pedido. Tengo un gran orgullo y satisfacción de compartir con ustedes la alegría de la corona que llevo. Ustedes son un gran pueblo y yo los amo». Mientras todos lloraban y vitoreaban al rey por las palabras que les había dirigido, el sirviente le dio la copa en su mano al rey, y cuando éste la elevó para brindar por ellos, se dio cuenta que no tenía color. Inmediatamente se lo llevó hacia su nariz y se dio cuenta que tampoco tenía olor. Así que le dio un sorbo y descubrió que se trataba de agua. La tiró y pidió nuevamente que el sirviente le trajera otra copa, y así lo hizo. Le dio la copa nuevamente al rey y se dio cuenta que se trataba de agua. Entonces el rey rápidamente llamó con urgencia a los sabios y ancianos para que le explicaran por qué el vino estaba convertido en agua, qué conjuro, qué reacción química o qué hechizo fue lo que logró que esta mezcla de vino se transformara en agua, preguntaba él a los ancianos. El sabio más anciano se acercó al rey y le dijo al oído: «¿Milagro? ¿Conjuro? ¿Maldición? Nada de eso, majestad, nada de eso», sonriendo un poco le dijo. «Solo que sus súbditos son humanos, majestad, eso es todo». Y el rey le contestó: «No entiendo lo que me dices». El sabio respondió: «Tomemos a un viñador y preguntémosle aparte». Y así lo hicieron. Tomaron a uno y éste se miraba un poco avergonzado y le preguntaron: «¿Qué hiciste en esta mañana?». Y él contestó: «Cuando me preparaba con mi familia para venir al palacio, me pasó por la cabeza una idea.
Y si yo pusiera agua en lugar del vino en esta jarra, nadie lo notaría. Una sola jarra de agua en 15,000 litros de vino, nadie notará la diferencia. Y el sabio continuó: nadie, y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, majestad, salvo por un detalle. Todos pensaron lo mismo. Si yo no doy el vino mejor, nadie lo notará. Mis hermanos, esta historia puede ser una parábola del cristiano de hoy, que siendo prenda del amor incondicional y gratuito de Dios, lleva una vida relajada de cumplimiento. Cumple con las más mínimas expresiones de fe, pero miente porque su corazón está apartado de las verdades del Evangelio. Pareciera que somos del mundo y no de Dios. El rey de esta historia estaba muy contento por el cumplimiento de su pueblo, mas, sin embargo, inmediatamente su alegría se convirtió en decepción cuando comprobó la falta de generosidad y de fidelidad de aquellos que amaba y de los cuales estaba muy orgulloso. Hermanos, no decepcionemos a Dios, no llevemos una vida según los criterios del mundo, sino manifestemos al mundo que tenemos un gran Dios. Y hagámoslo con palabras y obras, hagámoslo dando testimonio de una vida cristiana que manifiesta su fe, su esperanza y su amor en el Dios verdadero. Amando al prójimo y amándonos a nosotros mismos, glorificamos el nombre de Dios. No olvidemos nunca que nuestra gran misión es evangelizar en todo momento. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición y un gran gusto haber compartido con ustedes estos momentos de paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.